El siguiente tema es requerimientos netos. Los requerimientos netos forman parte del sistema MRP o de su estructura de MRP y son el resultado de un cálculo que representa los requerimientos brutos, que es la cantidad que solicita el cliente. A estos requerimientos brutos se les suman las asignaciones y se les restan los inventarios y las recepciones programadas. Este es un cálculo que en sistemas de MRP o software ya comerciales como es el famoso SAP, ya lo traen incluido, ya lo calcula y nos proporciona información. Entonces tenemos que el MRP tiene un manejo de información, o sea, se le nutre información, lista estructurada de materiales por parte de ingeniería, tiempos de entrega entre ingeniería y compras, datos de inventario, almacén y datos de compras. Literalmente los proveedores proveen información referente a los materiales. Se genera el MRP, software de requerimientos de materiales, que como les mencionaba ya hay varios software ya comerciales. Estos software nos generan reportes o nos dan información que nos permiten a nosotros conocer el estatus del material desde que se ordena o desde que se solicita hasta que llega a la planta, e inclusive una vez que ya va dentro de nuestro producto, como el famoso traceability. Entonces tenemos información que nos es útil, como órdenes planeadas, órdenes que van adelantadas, órdenes que ya no se requieren, algunos movimientos que el cliente hace para nosotros saber qué prioridades le vamos a dar a nuestras órdenes de compra. Requerimientos netos, como les digo, es un resultado de ajustar los requerimientos brutos al inventario disponible y a las recepciones programadas. Esta es una fórmula donde los requerimientos brutos se le suman a las asignaciones y se resta lo que se tiene en inventario más las recepciones programadas, que las recepciones programadas vendrían siendo lo que va a llegar, pero que aún no lo tenemos almacenado o físicamente dentro de nuestro espacio en la manufactura. Entonces, conociendo esta fórmula, vamos a resolver un ejercicio que, en teoría, ustedes sepan cómo se comporta esos software de MRP para estos cálculos. Entonces tenemos por aquí un ejercicio que es el ejercicio que veníamos manejando para tiempos de entrega, demandas dependientes. También ahora le vamos a agregar a este contenido, le vamos a agregar el requerimiento neto. Entonces tenemos los datos de sus dependencias y tenemos los requerimientos netos, las asignaciones, los inventarios y recepciones programadas. Nosotros vamos a realizar un cálculo como el que les puse hace rato, como este, para identificar entonces nuestros requerimientos netos. En este ejercicio nos los dice paso a paso qué fue lo que se va a ir haciendo para que podamos resolver y comprender cómo funcionan los requerimientos netos. Como les menciono, ya hay software que esto lo hacen muy rápido con una serie de programación que permite que la información fluya muy rápido. Pero anteriormente, años atrás, cuando aún no existían estos software tan comerciales, pues lo hacíamos un cálculo de Excel y proyectábamos cómo se comportaban estos requerimientos netos. Entonces vamos a ver requerimientos netos. Ok. Nosotros tenemos este cálculo. En este cálculo tenemos requerimientos netos, requerimientos brutos, perdón, asignaciones, inventarios, recepciones programadas, y usando la fórmula podemos determinar los requerimientos netos. Estos requerimientos netos se van a ver afectados o van a afectar a cada uno de los materiales que dependen del nivel superior. Voy a proyectar aquí
la estructura de materiales para que sepamos cómo nos va afectando. Ya sabemos que tenemos el material final o el producto final, y luego tenemos los materiales que dependen de ese producto, ¿ok? Y su uso. Bien, entonces tenemos que 420 son las que se solicitan después de sacar los cálculos, son los requerimientos netos que van a afectar a quienes, a B y a C. B y C debido a que dependen de A, B y C. A su vez, se va a afectar a ella F y B va a afectar a ella D, como F va a afectar a D y a G. Entonces tenemos ya los cálculos en esta tabla donde cada uno de ellos fue afectado por sus dependencias. En este caso tenemos que B depende de A por 2, porque se usa 2 veces. C depende también de A, pero se usa 3 veces. Y estos son los cálculos que van quedando de requerimientos después de aplicar la fórmula. F depende de C por 2, tiene un requerimiento total de 170. D va a depender de 2 cantidades, tanto de B como de F, por 2 que se usa, y va a tener este requerimiento. Aquí hay que observar que el requerimiento de D queda igual debido a que tenemos un requerimiento bruto de 1860 más asignaciones de 150 menos inventarios y menos recepciones programadas. Como quien dice, las asignaciones se van a cubrir con los inventarios y con las recepciones programadas, por lo cual los requerimientos brutos de D van a quedar exactamente iguales. Requerimientos brutos de E depende de B y de C, se suman por 2 que se usan y tenemos un requerimiento total de 2090. Asimismo, G depende de F, aquí lo tenemos a F, y por una, después de aplicar las fórmulas, tenemos un requerimiento neto de 18. Entonces, estos son los cálculos en cuanto fríos o en cuanto a fórmula de cómo se comportan los requerimientos netos. Ahora bien, en una estructura del MRP necesitamos ligar los conceptos que ya fuimos manejando, como son estructura de materiales, quién depende de quién, cantidades tiempos de entrega, y ahora cantidades a fabricar o cantidades a ordenar o requerimientos netos. Entonces vamos a ir aquí y aquí vamos a tener los mismos conceptos pero ya englobados o ya entrelazados. Tenemos entonces que tenemos periodos, calculábamos los tiempos de entrega y quedaban como a 8 periodos o a 8 semanas. Si nosotros queremos cambiar esto por fechas, pues lo podemos cambiar dependiendo de la unidad de tiempo que queramos manejar, horas, días, semanas, meses, bimestres, lo que ustedes quieran manejar se representa como los periodos. Entonces tenemos los mismos datos que presentábamos aquí: asignaciones, inventarios y recepciones. Cabe mencionar que asignaciones es como un requerimiento también del cliente, que se asignó, se pidió o se está asignando este material para algo. Recepciones programadas, inventarios, pues es con lo que se cuenta, a lo mejor algún remanente, algún material que quedó ahí pendiente, que se fabricó, pero que no se le entregó al cliente, algo que tengamos ahí, que nos llegó un lote de más cantidad o fabricamos de más cantidad, entonces ese tenemos como inventario. Tenemos entonces el cálculo que sería requerimientos netos usando la forma fecha de entrega. Es la fecha en la que se está solicitando, en la que se requiere, y fecha de pedido es la fecha en la que se tiene que solicitar para que llegue en la fecha requerida. ¿Okay? Entonces tenemos A es igual a una semana. Tenemos 420 de requerimientos netos, se solicitó para el periodo 8,
y se solicita o se hace el pedido el periodo 7. Voy a eliminar esto, ¿ok? Después de ahí, nosotros sabemos que B está afectado por A. Entonces tenemos un requerimiento bruto de B de 840. ¿Por qué? Porque teníamos un requerimiento neto de A de 420 por 2, 840. Entonces voy a eliminar esto también. Voy a eliminar esto. El 840. Asignaciones, inventarios menos recepciones programadas me da un requerimiento neto de 760 que deben de entregarse cuando se solicita A, en este caso en el periodo 7, y se deben de solicitar en el periodo 5, de acuerdo a los tiempos de entrega. Para C, tenemos 960, se solicitan en el mismo tiempo que se requiere A, porque A depende de B y C, tarda una semana, tenemos esto. Lo interesante está aquí. En los materiales que son compartidos, es decir, que se solicitan en tiempos diferentes para componentes diferentes, como es el caso de E. E está solicitado para B y para C, como lo vemos en el diagrama, para B y para C. Entonces tenemos que conocer los tiempos de entrega y las cantidades que solicita cada uno de ellos. Ok. Bien, vamos a realizarlo para B. Tenemos los cálculos fríos. Dice que el requerimiento bruto de E es la sumatoria de los requerimientos brutos netos de A y de B. Requerimientos netos de A, de B son 760. Requerimientos netos de C son 910 por 2 son 3340. Aplicando la fórmula nos queda un requerimiento neto de 2090. Estos 2090 nosotros tenemos que saber o proyectar en qué periodo se va a usar para qué componente. Entonces vamos a ir y vamos a analizar ambos componentes, tanto B como C, y en qué periodo se solicitan. Vamos a ver los tiempos de pedido, los tiempos de entrega son estos dos y vamos a revisarlo. Para B se solicita 760, aquí lo voy a marcar. Para C se solicita 910. ¿Y por qué si son 760 yo nada más tengo 270 agregados? Les explico. Yo tengo un total aquí de inventarios y recepciones programadas, como también tengo asignaciones. Bien. Yo tengo un total de 3.340. Si yo sumo, lo voy a sumar. Yo sumo los requerimientos netos más las asignaciones, tengo un total de 3.490. Y luego sumo también mis inventarios más mis recepciones programadas. Yo tengo un total de 1.420. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar cuánto era la demanda de B. B tenía, aquí lo tenemos, 760. Entonces, queríamos para el periodo 5, necesitábamos 760 por 2 de E que se usa. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, un ejemplo. Tenemos las 760 por 2, tenemos un total de 1.520. El cálculo de las asignaciones, requerimientos brutos e inventarios y recepciones programadas se tiene que aplicar al componente más cercano, es decir, al que se va a usar más pronto, que en este caso es B. B se requiere antes que C por una semana. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo al cálculo
de B yo requeriría 1520. A esos 1520 le voy a aplicar los requerimientos de asignaciones menos inventario menos recepciones programadas. Y entonces voy a decir, tengo mis requerimientos de B por 2, okay, más, okay, más mis asignaciones, ¿ok? Menos la sumatoria de mis inventarios más mis recepciones programadas. Creo que me faltó. Okay, me faltó. Tenemos uno. Creo que me va a faltar por aquí otro. Vamos a ver si no. Bueno, lo voy a tratar de hacer. Ah, ya quedó. Tenemos entonces un cálculo de los conceptos fueron aplicados solamente al primer periodo o al periodo más cercano, que en este caso afecta a B, y de B, en lugar de hacer 1520, yo solamente voy a hacer 2700. Con eso yo me acabé el inventario y me acabé las recepciones programadas. Y aparte estoy haciendo una fabricación para asignaciones, para una parte de asignaciones. Entonces yo aquí ya tengo esta cantidad. Para la siguiente cantidad ya no voy a afectar los demás conceptos porque yo ya los tengo usados, ya no los puedo contemplar. Para B queda exactamente, para C, perdón, queda exactamente 9 días por 2. Entonces aquí es como funciona. Y ahora sí, vemos la diferencia, podemos comprobarlo. Si nosotros teníamos un requerimiento neto de 2090, vamos a comprobar que lo que hicimos está correcto, efectivamente 2090. Si algo fallase en este cálculo, no me hubiera dado el resultado. Después tenemos a F, F 170 y F 170 de requerimientos netos. Vamos a ver, 170 de F por 2, creo que es por 2. Entonces tenemos a F 170 por 2, 340. ¿Ok? Entonces tenemos 340. Tenemos a D. A D vamos a sacarle un requerimiento para B y tenemos exactamente lo mismo. Para B, en el periodo 5, tenemos un cálculo de 760 por 2. Y luego para F se solicitan 320, entonces tenemos 340 por 2, ¿ok? Entonces tenemos un cálculo aquí, como veíamos, se eliminaba, ¿ok? Nada más déjeme verificar si el DF requerimiento, déjeme ver, requerimiento de F. Ah, ok. Ya F ya está multiplicado por 2 antes de su requerimiento. Perdón. Entonces sí queda 170. Y aquí 170. Ok. Entonces tenemos estos requerimientos brutos. Le sumamos las asignaciones. Estos dos conceptos se eliminan. Los inventarios más las recepciones programadas van a cubrir las asignaciones. Entonces nada más me queda un requerimiento neto de 1860, que tiene que ser las 340 que son para B, perdón, para F,
para el periodo 4 y las 760 por 2 para B. Entonces tenemos, vamos a comprobarlo nada más, que efectivamente son esa cantidad. Asimismo, aplicamos ese concepto para G. Para G es más fácil porque solamente depende de F. Solamente depende de F y sería todo. Así es como se calculan los requerimientos.